Buenos días, bienvenidos de nuevo. Ya en el programa anterior hablábamos de la glicación de las proteínas. Hoy vamos a hablar de las consecuencias que tiene para el diabético esta glicación de las proteínas. Comencemos por la glicación de la hemoglobina, muy conocida. Muchas personas, bueno, pues se han hecho un análisis que dice hemoglobina A1C. Y entonces dicen, ¿y eso para qué? Eso es para conocer el estado de la glicemia suya, para conocer la situación de la diabetes. Y entonces estas personas dicen, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la hemoglobina con la diabetes? Y les voy a explicar. Normalmente una pequeña fracción de la hemoglobina se combina con azúcares reductores que están en sangre. Ya habíamos explicado lo que era la glicasión. Bueno, pues una pequeña parte de la hemoglobina, cuando tenemos los picos glicémicos postprandiales, de lo que hemos hablado, pues puede unirse un poquito a azúcares reductores y es la hemoglobina glicada, que se le llama glicosada, pero ya explicamos por qué no es glicosada, porque es glicada. Bien, esto es normal en todas las personas, hasta un 6% aproximadamente, porque siempre todas las personas tienen picos glicémicos y esto, bueno, pues puede revertir también. En los diabéticos puede llegar hasta un 7% y estos son valores que se consideran normales. Hay quien habla de 6,5, 7, está bien, pero son valores que se consideran normales. Valores por encima de 7% de hemoglobina A1C, hemoglobina glicada, ya nos están diciendo que el paciente diabético está descompensado de forma crónica o que esta persona que no sabía que es diabética. Las consecuencias de la glicasión de hemoglobina son que esta modificación acumula radicales libres dentro de la célula roja del eritrocito, de la hematíe, como quieran llamarle, deteriora la membrana de la hematíe, hace que se aglutinen, que se unan entre ellos, algunos de ellos, forman como unos grumos. La sangre se vuelve más espesa, la circulación se deteriora porque le cuesta más trabajo movilizar todos esos grumos que están dentro de ella y pueden formarse pequeños coágulos y estos pequeños coágulos pueden obstruir vasos sanguíneos. Por otro lado, también se liberan sustancias capaces de causar daño en el endotelio vascular y aparece, ya hemos hablado de las dificultades de esta inflamación del endotelio vascular y las consecuencias que tiene, ya cuando hablábamos de inflamación, y esto entonces se deteriora y se depositan en la capa subendotelial, es decir, por debajo de las células que cubren la parte interna de los vasos sanguíneos. Causa inflamación y esta inflamación subendotelial en las arterias va a causar una enfermedad bastante importante y frecuente que se llama ateroesclerosis y que es una de las situaciones más importantes que puede vivir un diabético. Ya dijimos que Schössling en los años 50 dijo que el diabético vive y muere dentro del círculo de la aterosclerosis. Y esta aterosclerosis, uno de los factores más importantes a tener en cuenta es precisamente la presencia de sustancias de proteínas glicadas que se depositan por debajo del endotelio vascular, de las células que cubren por dentro los vasos sanguíneos. Y esto en las venas, eso en la arteria, en las venas causa inflamación venosa, la flebitis y posible formación de trombo. Y esto es uno de los factores más importantes en el origen de la insuficiencia arterial y venosa periférica del diabético. En el cristalino del ojo, la formación de productos de glicación avanzada causa catarata. El tejido colágeno es rico en fibra, sufre de glicación también con facilidad y esto causa envejecimiento de huesos y de cartílago, deterioro de cartílago, rigidez de la pared de las arterias, además de la aterosclerosis. Estas arterias que tienen unidas sus fibras, o sea, las fibras que forman parte de la pared a azúcares, pues se ponen más duras. Al estar más duras, pues entonces tiene dificultad también para distenderse las arterias elásticas y puede producir una hipertensión sistólica aislada o una sistodiastólica. Ya hablamos de esto cuando hablamos de hipertensión. Y entonces en los vasos arteriales más pequeños, la pared se debilita, aparecen microaneurismas, es decir, pequeñas dilataciones de estos vasos sanguíneos y deterioro circulatorio importante en todo el cuerpo. La formación de productos de glicación avanzada en el ácido desoxirribonucleico, en nuestro ADN, también va a inducir trastornos en el funcionamiento de las células y va a facilitar la aparición de mutaciones, de cambios genéticos en nuestras células. La glicación de las proteínas en los riñones, en la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, causa daño del glomérulo, es decir, de la parte donde se filtra la sangre, donde sale el líquido para formar la orina y sigue el resto de la sangre para allá. Y esto va a llevar a la glomerulopatía, que esta glomerulopatía diabética tiene varios tipos de manifestaciones, pero hay una de ellas que es la característica de la diabetes, el síndrome de Quiménez-Wilson, y hay otras que, aunque no son exclusivas de la diabetes, también son producidas por esto, por la glicación de las proteínas, sobre todo de la albúmina. En los pequeños vasos glomerulares también se depositan proteínas que se han glicado y esto hace que aparezca una nefroangiopatía diabética. Y todo esto va a causar el llamado riñón diabético junto con infecciones que van apareciendo ahí.
Esta nefropatía, es decir, la glomerulopatía diabética y la nefroangiopatía diabética van a facilitar la pérdida de proteínas por los riñones y van a facilitar también la aparición de insuficiencia renal, uno de los problemas más serios que tiene el diabético descompensado. La ligación de proteínas en el oído interno también causa disminución de la audición. La formación de productos de ligación avanzada en la capa de mielina de los nervios, que es la capa de mielina, una cubierta que tiene muchos nervios para facilitar la conducción, para que sea más rápida la conducción de impulso eléctrico por el nervio. Cuando el nervio está forrado por una capa de mielina, se hace saltando de un nodo de Ranvier en otro. Y esta forma de saltar pues hace que la conducción sea mucho más rápida. Son los nervios de conducción más rápida. Bueno, pues esta capa de mielina puede deteriorarse. ¿Y se deteriora por qué? Precisamente por ligación de proteínas y precisamente también porque los vasos sanguíneos que van a llevar sangre a este nervio también están deteriorados, tienen también una angiopatía diabética, una microangiopatía diabética, porque son los vasos sanguíneos muy pequeñitos. Y esto hace que aparezca la neuropatía diabética, que se caracteriza por calambres, por sensación de hormigueo, por disminución de fuerza muscular, causa un dolor neuropático, que ya habíamos hablado de ello, y causa también muchas molestias a los pacientes. La mielina es en el nervio como la capa sintética que cubre los cables eléctricos. Imagínense un cable pelado, ¿cuántos problemas causa? Bueno, pues imagínense que los nervios son cables y que la mielina es lo que cubre ese cable. Un cable, un nervio, con la capa de mielina deteriorada, ¿qué va a pasar? Que los impulsos eléctricos se diseminan, se riegan y aparecen todos estos síntomas de que estamos hablando. Un desastre, una serie de síntomas muy molestos y que, repito, lo que ya he dicho más de una vez, pueden evitarse con el control metabólico de la glicemia. La unión de azúcares reductores a proteínas de respuesta inmune, las citocinas que hablamos y algunas otras más, debilita la respuesta. ¿Por qué? Porque estas proteínas ya funcionan mal, están unidas a un azúcar, no hacen lo mismo que iban a hacer. ¿Y esto qué facilita? Las infecciones. Por eso también los diabéticos, es una de las causas de que los diabéticos tengan tantas infecciones. Recuerden el ciclo de inmunología, ¿no es verdad? Ahora piensen, citocinas glicadas no pueden transmitir la información, no pueden activarse adecuadamente las células de respuesta adaptativa, el linfocito TH0 pues no sabe qué camino tomar porque la citocina que le llegó no es una citocina normal, entonces se activa, pero no se activa bien. Las proteínas que han sido destinadas a atacar los agentes infecciosos, que hablamos de ellos, pues entonces también están glicadas y tampoco tienen un funcionamiento muy adecuado. La estimulación de la respuesta de las células de respuesta no adaptativa es pobre. No solo las de la adaptativa, las de la no adaptativa, el linfocito NK, el linfocito asesino, los fagocitos también tienen dificultades porque sus proteínas están glicadas, tienen una respuesta pobre. El mismo procesamiento de antígenos por las células dendríticas también se afecta. ¿Por qué? Porque sus proteínas están glicadas. Entonces, ¿se extrañan ustedes de que el diabético no compensado, que tenga hiperglicemia, que se mantenga así viviendo con un círculo de hiperglicemia, ¿se extrañan ustedes de que ese paciente tenga infecciones? Bueno, imagínense ustedes, con todo esto que hemos hablado, el paciente que está descompensado tiene que tener infecciones y tiene que tener trastorno circulatorio. Recuerden que todas estas células que sufren el proceso de ligación no necesitan insulina para que la glucosa entre a las células. O sea, estos problemas de que estamos hablando no tienen nada que ver con la falta de insulina directamente. Es indirectamente. Lo que está causando la ligación de las proteínas es que la glucosa no está entrando a las células que tiene que entrar y se acumula en la sangre. No es que estas células necesitan insulina. Ellas no necesitan insulina. Lo que ellas necesitan es que los niveles de glucosa se mantengan normales en sangre. La entrada de glucosa a estas células es mayor de la que ellas necesitan, porque como hay tanta glucosa en sangre, pues pasa un poco más de cantidad dentro de las células. Y esto hace también que algunas proteínas dentro de la célula, entre ellas el ADN, se puedan glicar. Pero lo más importante, la superficie de la célula está llena de receptores, llena de canales, llena de conductos, y hablamos de todo esto. Y estas proteínas de superficie están expuestas a la alta concentración de azúcar. También se glican. También van a unirse a azúcares reductores y sufren del proceso de glicación porque el azúcar en la sangre está elevada. Concentración de glucosa en la sangre y en los tejidos elevada es la causa de la glicación de las proteínas. Se ha observado en algunos casos, o sea, en los casos de demencia de Alzheimer, el Alzheimer conocido, y que en el cáncer aparecen proteínas glicadas.
Y esto ha llevado a especular respecto a que si existe relación entre estos procesos y la diabetes. Bueno, realmente no es tan exacto porque no se han encontrado evidencias, pero además de eso, no todas las personas con Alzheimer o con un cáncer son diabéticos, ni todos los diabéticos tienen cáncer o Alzheimer. Pero digo esto como un dato curioso que se ha visto que en estas dos enfermedades aparecen proteínas glicadas. ¿Por qué? Algún día la ciencia tendrá respuesta, aún pues no la tiene. El daño circulatorio caracterizado por la aterosclerosis, la esclerosis de los pequeños vasos sanguíneos y la rigidez de la pared arterial vascular facilitan la aparición de hipertensión arterial. Ya hablamos de esto en el ciclo de hipertensión y lo habíamos mencionado hace poquito, ¿no? Hace unos minutos atrás. Y pueden causar también insuficiencia cardíaca. También las arterias que van a nutrir el corazón están ateroscleróticas. Cardiopatía isquémica, infarto cardíaco, accidentes vasculares encefálicos, porque las arterias que van hacia el cerebro también están ateroscleróticas. ¿Y todo esto por qué se produce? Muy simple. No porque no entra glucosa a la célula, sino porque al no entrar glucosa a la célula se acumula afuera y se une las proteínas. Glicación de las proteínas por hiperglicemia mantenida. Bueno, el diabético, lo recuerdo, vive y muere dentro del proceso de aterosclerosis, dijo Jocelyn en los años 50. Y esto depende de lo que haga el diabético. La hiperglicemia causa glicación de las proteínas. La glicación causa aterosclerosis, polineuropatía, glomerulopatía, insuficiencia renal, lesiones oculares, cardiopatía, accidente vascular encefálico, trombosis vasculares, arteriales y venosas, y facilita la aparición de infecciones. Pero la glicación es una vez más que lo digo, una vez más que lo repito, solo se produce si los valores de glicemia en sangre están elevados y se mantienen elevados. Y la glicación guarda una relación directa con el tiempo que esta azúcar en sangre elevada se mantiene así elevada y con los valores que mantiene en sangre. Mientras más tiempo un paciente diabético tenga el azúcar elevada y mientras más elevada esté esta azúcar, mientras más alta sea, mayor riesgo que aparezcan todas estas complicaciones. Todo esto, no me canso de decirlo, puede controlarse, pero no después que los tejidos están lesionados. Cuando los tejidos están lesionados irreversiblemente, cuando las proteínas se glicaron y se formó un compuesto irreversible, ya es un problema. Debe controlarse antes. Las complicaciones de la diabetes son prevenibles con un adecuado control metabólico. Si usted no lo consigue, un adecuado control metabólico, ya no son prevenibles, aparecen, entonces no son prevenibles. ¿Qué son? Lamentables. Así que un diabético controlado tiene un futuro libre de complicaciones o por lo menos con muy pocas complicaciones y una expectativa de vida con calidad. No es vivir mucho tiempo, es vivir en condiciones adecuadas. Pues un diabético puede conseguir una vida tan larga como un no diabético y con una calidad de vida tan buena como un no diabético. Diabéticos, el futuro está en sus manos. Decidan ustedes mismos si quieren tener una vida larga y con calidad o no, o renuncien a esto, ¿no? Hasta el próximo programa. Bueno, chao.